La puerta que nadie cerró, el pasillo que no debería existir. Clara despertó a las 2:46 de la madrugada con el corazón acelerado antes incluso de comprender qué la había sacado del sueño, porque la sensación no era auditiva ni visual, era una certeza primitiva de que algo no estaba en su lugar. La habitación estaba oscura y en silencio, pero el monitor del bebé emitía una respiración lenta, profunda, demasiado pesada para pertenecer a un niño de 6 meses. Se incorporó con cuidado y tomó el monitor, sintiendo cómo el frío comenzaba a deslizarse por sus brazos como una corriente invisible. Subió el volumen esperando escuchar el pequeño suspiro irregular de Mateo, pero lo único que salió del altavoz fue esa respiración controlada, casi consciente, como si alguien supiera que estaba siendo escuchado. La pantalla en blanco y negro mostró la cuna con claridad, vacía. El móvil de colores giraba suavemente sobre el colchón, proyectando sombras pequeñas en la pared, pero el espacio donde debería estar su hijo no mostraba más que una sábana ligeramente hundida. Clara sintió que el estómago se le comprimía con una fuerza que la dejó sin aire durante un segundo interminable. Miró hacia la puerta del pasillo recordando con absoluta precisión haber acostado a Mateo apenas unas horas antes, haber sentido su peso tibio y real en los brazos. La respiración continuaba en el monitor, constante, profunda, casi cercana al micrófono. Se levantó con las piernas temblorosas y avanzó por el pasillo mientras el frío descendía con cada paso, como si la temperatura estuviera siendo absorbida por algo que no podía ver. La puerta del cuarto del bebé estaba entreabierta y el aire que salía desde dentro tenía un olor extraño, húmedo, parecido al de tierra recién removida. Empujó la puerta lentamente. Mateo estaba en la cuna, dormido, cubierto hasta el pecho con su manta azul, respirando con normalidad y ajeno a cualquier anormalidad. Clara dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y se acercó para tocar su frente, comprobando que estaba tibio, real, presente. El monitor vibró en su mano. Miró la pantalla nuevamente. La cuna seguía vacía en la imagen. Clara giró lentamente el monitor hacia la habitación real y luego volvió a mirarlo, esperando que la señal se corrigiera, pero la pantalla no mostraba al bebé, solo el colchón hundido y la respiración que ahora parecía más cercana, más directa. Entonces la sombra apareció. En la pantalla, detrás del lugar donde ella estaba parada, surgió una forma vertical, demasiado alta para ser humana, con un contorno oscuro que parecía absorber la luz infrarroja del dispositivo. Clara sintió que la piel de la nuca se le erizaba mientras el altavoz emitía una segunda respiración, distinta a la primera, más grave, más antigua. Giró lentamente. No había nadie detrás de ella. Cuando volvió a mirar la pantalla, la habitación mostrada ya no era exactamente la misma, porque la pintura parecía descascarada y las paredes estaban marcadas por manchas oscuras que no existían en el cuarto real. La cuna, en la imagen del monitor, era de madera vieja y astillada, y dentro de ella había algo pequeño, encorvado, con la espalda arqueada y la cabeza inclinada hacia la cámara. Los ojos eran completamente negros. Clara dejó caer el monitor. El golpe contra el suelo rompió la imagen, pero la respiración no desapareció. Ahora no provenía del aparato, sino de la esquina de la habitación real, como si algo invisible hubiese decidido cruzar el límite entre pantalla y espacio físico. Mateo comenzó a llorar, pero el llanto no venía de la cuna, venía del armario. Clara sintió que el mundo se inclinaba ligeramente hacia un ángulo imposible mientras el llanto se repetía desde detrás de las puertas cerradas del armario empotrado. Dio un paso hacia allí sin apartar la vista de la cuna, comprobando que su hijo seguía acostado, pero su respiración se había vuelto irregular. Colocó la mano en la manija del armario y notó que estaba fría como metal expuesto al hielo. El llanto continuó, y ahora estaba acompañado por un murmullo bajo, una voz que parecía hablar en un idioma que no comprendía. Abrió. El interior no era el armario, era un pasillo. Un corredor estrecho que descendía en espiral hacia una profundidad que no podía existir dentro de una casa común, con paredes de tierra húmeda atravesadas por raíces gruesas que parecían latir lentamente. El llanto de Mateo provenía de abajo, mezclado con la respiración pesada que había escuchado desde el monitor. La voz habló desde el fondo. La
puerta quedó abierta. Clara retrocedió y cerró el armario de golpe, pero el frío no desapareció, sino que se extendió por el suelo como una neblina invisible. Cuando miró hacia la cuna, vio que Mateo ya no estaba allí. El llanto cesó. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Clara sintió que la garganta se le cerraba mientras avanzaba hacia la cuna vacía, intentando convencerse de que estaba alucinando, que el estrés estaba rompiendo su percepción. El colchón estaba tibio. El monitor en el suelo volvió a encenderse solo. En la pantalla, la habitación aparecía normal, con Mateo dormido en la cuna, respirando suavemente. Clara giró el rostro hacia la cuna real y vio el espacio vacío. Fue entonces cuando comprendió que algo no estaba entrando en su casa. Algo estaba saliendo. Si esta historia ya te está inquietando, suscríbete ahora mismo a Historias de Terror en YouTube y sígueme también en Spotify, donde también me encuentras como Historias de Terror. Dale me gusta a este video y quédate hasta el final. Porque lo que Clara acaba de abrir no es una simple puerta, es un umbral que alguien olvidó cerrar. La temperatura descendió abruptamente y la puerta del armario comenzó a vibrar con un movimiento leve pero constante, como si algo del otro lado estuviera apoyando peso contra ella. Clara dio un paso atrás, pero el suelo bajo sus pies parecía más blando, como si la casa estuviera perdiendo solidez. El monitor mostró nuevamente la versión alterada del cuarto, con paredes deterioradas y la cuna vieja ocupada por esa figura pequeña de ojos negros. La sombra alta apareció detrás de ella en la pantalla y esta vez levantó una forma alargada que tocó la espalda de Clara. En la habitación real, Clara sintió un roce frío entre los omóplatos. El armario se abrió solo. El pasillo descendente estaba allí otra vez, más oscuro, más profundo, y el llanto regresó, esta vez más cercano, como si estuviera a pocos metros. Clara supo que si bajaba no sabía si podría volver, pero también supo que si no bajaba, algo más subiría. La voz habló nuevamente, más clara. «Una puerta abierta exige reemplazo». Clara sintió que el aire era absorbido hacia el interior del pasillo como si el corredor respirara. Las raíces en las paredes se movían ligeramente, como venas bajo piel translúcida. Y en el fondo apenas visible estaba Mateo, o algo con su forma. La figura se movió torpemente, levantando la cabeza hacia ella con movimientos antinaturales. La respiración grave acompañó el gesto, y Clara comprendió que no era su hijo el que lloraba. Era algo que había aprendido a imitarlo. El pasillo comenzó a expandirse hacia la habitación, extendiendo tierra sobre el piso, y Clara sintió que la casa entera vibraba como si estuviera asentándose sobre algo que despertaba. La sombra alta apareció detrás de ella físicamente por primera vez, proyectada contra la pared sin que ninguna luz la generara. El frío le atravesó el pecho, y el llanto se transformó en risa. El pasillo creció 1 metro más hacia la habitación, y Clara entendió que ya no era solo una madre intentando rescatar a su hijo. Era alguien parada frente a una puerta que nunca debió existir. Y del fondo del corredor la figura pequeña levantó el rostro, mostrando una sonrisa demasiado amplia para un bebé. La puerta no se estaba abriendo, ya estaba abierta, y algo del otro lado estaba listo para cruzar completamente. Clara se quedó clavada frente al armario abierto mientras el pasillo respiraba hacia afuera como una garganta húmeda, y el olor a tierra recién removida se mezclaba con un aire frío que no pertenecía a la casa, sino a un lugar subterráneo, antiguo, sin sol. La figura pequeña al fondo del corredor alzó el rostro con una sonrisa demasiado amplia, y aunque Clara quería gritar el nombre de su hijo, la voz se le quedó atrapada en el pecho como si el miedo fuera una mano apretándole la tráquea. No avanzó de inmediato, porque la mente intentaba negociar con lo imposible, pero el pasillo ya se estaba extendiendo sobre el piso del cuarto, dejando una franja de tierra húmeda que parecía crecer con cada respiración grave. La sombra alta, esa presencia vertical sin rasgos, apareció detrás de ella como una mancha de oscuridad que no dependía de lámparas ni de luna, y Clara sintió en la espalda un roce helado, lento, como si algo la midiera antes de empujarla. El monitor del bebé, encendido en el suelo, volvió a mostrar la versión deteriorada del cuarto, con paredes manchadas y una cuna de madera vieja.
y en esa imagen el bebé no era su hijo, sino una cosa encorvada con ojos negros observando directamente a la cámara. Clara entendió que el monitor ya no era un aparato, era una ventana, y que la ventana estaba abierta en ambos sentidos. El llanto que escuchó desde el fondo no era constante, era intermitente, como si algo practicara el sonido, copiándolo, afinándolo, probando qué tan rápido podía romperle el corazón. Clara apretó los dientes, se obligó a moverse y dio el primer paso hacia el borde del pasillo, sintiendo cómo el aire cambiaba en cuanto su pie tocó la tierra, volviéndose más pesado y más húmedo, como si el corredor tuviera su propia atmósfera. El segundo paso fue peor, porque las paredes del pasillo parecieron acercarse apenas unos centímetros, no físicamente, sino como una presión, como si el espacio tuviera conciencia y no quisiera dejarla entrar sin costo. Clara sintió el impulso de retroceder, pero detrás de ella la sombra alta dejó escapar esa respiración grave, recordándole que si ella no bajaba, algo de ahí abajo subiría con la misma calma. La figura del fondo se movió con torpeza, como un bebé aprendiendo a gatear, pero sus movimientos tenían ángulos raros, demasiado rígidos, como si los huesos no estuvieran donde deberían. Clara notó que el corredor no descendía en línea recta, sino en una espiral suave, como una escalera invisible, y que las raíces en las paredes latían lentamente, marcando un ritmo que no coincidía con su corazón, sino con algo más profundo. Entonces escuchó el nombre de su hijo pronunciado desde abajo, pero con una voz que no era la suya ni la de su esposo, sino una imitación demasiado limpia, demasiado perfecta, como un audio aprendido. Clara sintió que la culpa la mordía por dentro, porque una parte de ella quiso creerlo, y esa mínima rendija de esperanza fue suficiente para que el pasillo pareciera abrirse un poco más, como si lo alimentara. Bajó otro tramo, sosteniéndose con la pared de tierra húmeda, y su palma se manchó de barro frío que olía a cementerio. A medida que descendía, la luz de la habitación quedaba atrás, y aunque el armario seguía abierto arriba, la salida parecía alejarse como un recuerdo, como si el pasillo no obedeciera a la geometría de la casa, sino a una lógica distinta, una lógica de umbral. La sombra alta bajó detrás de ella sin mover los pies, simplemente apareciendo siempre a la misma distancia, y Clara entendió que no la seguía para cuidarla, sino para asegurarse de que no se arrepintiera. La respiración grave sonó más fuerte, más cerca, como si esa cosa no necesitara pulmones para respirar, sino que respirara a través del miedo de quien la escuchaba. Clara llegó a un descanso donde el pasillo se ensanchaba, y allí vio algo que le heló la sangre de forma definitiva. Una puerta vieja incrustada en la pared de tierra, una puerta de madera húmeda con bisagras oxidadas, como si hubiera sido arrancada de una casa antigua y enterrada allí. Encima de la puerta había marcas, arañazos y símbolos torcidos, y en el centro, como grabado con uñas, había un círculo atravesado por una línea, como un sello. El llanto volvió a sonar detrás de esa puerta, y esta vez fue un llanto real, desesperado, roto, que no parecía imitación. Clara sintió que el cuerpo se le encendía, porque ese sonido sí era Mateo, y por instinto se lanzó hacia la puerta, pero cuando tocó la madera sintió un frío tan brutal que le quemó la piel como hielo seco. La sombra alta habló por primera vez con palabras claras, aunque la voz no salió del aire, sino de la mente de Clara, metiéndose como un pensamiento que no era suyo. Le dijo que una puerta abierta exige reemplazo, y que un niño tomado del umbral solo puede volver si otro ocupa el espacio que queda vacío. Clara retrocedió temblando, negándose con la cabeza, y la entidad dejó escapar una risa baja que no era alegría sino certeza. La puerta vieja vibró, como si algo golpeara desde adentro, y por debajo comenzó a filtrarse una neblina oscura, un vapor frío que olía a tierra y metal, como sangre antigua mezclada con barro. Clara se obligó a pensar, a buscar sentido, porque el pánico puro era un abismo, y en ese esfuerzo recordó algo que había ignorado por semanas. El armario del cuarto del bebé siempre había tenido una corriente fría, una sensación incómoda, como si guardara un hueco detrás. Ella lo atribuyó a tuberías viejas o a una pared mal aislada, y ahora entendía que la corriente no era de aire, era de otro lado. Empujó la puerta con el hombro, aunque el frío le mordía la piel,
y la madera cedió con un chirrido húmedo que pareció recorrer todo el pasillo como un grito. Detrás no había un cuarto, había un espacio más grande, cavernoso, con techo alto de raíces y tierra, y en el centro había una cuna vieja de madera, manchada, con marcas de uñas en el borde. Dentro de esa cuna estaba Mateo, o al menos su cuerpo, porque su rostro estaba girado hacia la pared y su respiración era lenta y débil, como si el aire le costara. Clara corrió hacia él, ignorando el frío, y lo tomó en brazos, sintiendo su peso real, su tibieza mínima, pero cuando lo alzó, el bebé abrió los ojos. Eran los ojos de su hijo por un instante, y al siguiente se volvieron negros, completamente negros, como los de la cosa del monitor. Clara retrocedió con un grito ahogado, y el bebé en sus brazos emitió un sonido que no era llanto ni risa, sino una respiración grave que vibró dentro de su pecho como si le hubieran metido un motor. La sombra alta se materializó a su lado, más grande que en la habitación, ocupando parte de la caverna como un pedazo de noche viva. Clara intentó salir corriendo con su hijo, pero el pasillo detrás de ella se estrechó de golpe y la puerta por la que había entrado se cerró sola con un golpe húmedo que sonó como un ataúd. En la oscuridad de la caverna, Clara vio otras cosas: juguetes medio enterrados, un zapato pequeño, una manta vieja, objetos de bebés que no eran suyos. Comprendió entonces, con un horror lento y denso, que no era la primera madre que bajaba por ese pasillo y que la puerta no se cerraba porque siempre había alguien abriéndola con desesperación. El bebé en sus brazos se retorció y por un instante el rostro de Mateo volvió, llorando de verdad, mirando a su madre con ojos grandes llenos de miedo. Clara apretó a su hijo contra el pecho y susurró su nombre una y otra vez, como si el amor pudiera ser un amarre más fuerte que el umbral, y la sombra respondió en su mente que el amor abre puertas igual que el miedo, pero que el miedo es más fácil de moldear. Clara entendió que la entidad no quería solo al niño, quería el vínculo, quería la familia, quería la grieta emocional donde puede plantar raíces. La sombra se acercó y el aire se volvió tan frío que el aliento de Clara salió blanco y el bebé volvió a oscurecerse en sus brazos, como si algo dentro de él se moviera hacia la superficie. Clara miró alrededor buscando otra salida y vio en el fondo de la caverna una segunda puerta, más pequeña, cubierta por símbolos y manchas, y al lado un espejo viejo apoyado contra la pared de tierra. La superficie del espejo estaba empañada como si respirara desde adentro, igual que el espejo del baño que había visto en historias, y en ese vapor apareció una frase escrita con líneas torcidas: «Lo que tomo, lo cambio». La sombra le mostró una imagen sin mostrarla, insertándola en su mente. La cama matrimonial vacía, el cuarto del bebé silencioso, la casa normal por fuera, y ella desaparecida, como si nunca hubiera existido. Clara sintió que la entidad no solo amenazaba con quitarle a Mateo, amenazaba con borrar su lugar en el mundo, porque un reemplazo no es solo un cuerpo, es un recuerdo reemplazado por silencio. Clara apretó al bebé y dio un paso hacia la segunda puerta, porque la primera estaba cerrada y la sombra estaba demasiado cerca. El suelo bajo sus pies se movió levemente, como barro vivo, y las raíces del techo parecieron inclinarse hacia ella como dedos curiosos. En ese momento, la voz de un hombre sonó desde algún lugar cercano, un susurro desesperado que decía: «No lo entregues». Y Clara giró el rostro buscando el origen. En la pared de tierra, a la izquierda del espejo, había un rostro semienterrado, apenas visible, como si una persona estuviera atrapada dentro del barro con solo la cara afuera, y sus ojos estaban abiertos con una expresión de terror detenido. El hombre movió los labios con dificultad, como si hablar le costara un siglo, y le explicó que la entidad toma niños porque son puertas pequeñas, fáciles de moldear, y que el precio siempre es otro ser vivo que ocupe el hueco. Clara comprendió que ese hombre era un reemplazo incompleto, alguien que bajó por amor y no pudo volver, y el olor a tierra se mezcló con el olor a piel humana enterrada. La sombra reaccionó a la voz del hombre con un pulso de oscuridad que hizo temblar la caverna. El rostro enterrado gritó sin sonido,
y el barro subió por su boca como si el umbral castigara la desobediencia, y Clara sintió que el tiempo se estaba acabando, porque el bebé en sus brazos volvía a retorcerse, alternando entre su hijo y la cosa de ojos negros. Si llegaste hasta aquí y esta historia te tiene con la piel erizada, suscríbete ahora a Historias de Terror en YouTube y sígueme también en Spotify, donde también me encuentras como Historias de Terror. Dale me gusta al video para que esta historia llegue a más gente. Y no apagues la pantalla, porque el precio de una puerta abierta siempre se cobra al final. Clara se obligó a respirar hondo, y en ese esfuerzo notó algo importante. La sombra se movía cuando ella dudaba, y retrocedía apenas cuando ella afirmaba su decisión. Comprendió que la entidad no era omnipotente. Necesitaba consentimiento emocional. Necesitaba que alguien aceptara el trato aunque fuera por un segundo. Ella miró el espejo viejo empañado y vio su propio reflejo distorsionado, como si su rostro estuviera siendo estirado hacia una versión más cansada, más vieja, más vacía. La frase «lo que tomo, lo cambio» volvió a aparecer, y Clara sintió que el espejo era un contrato, una página donde la entidad escribe con miedo. Clara caminó hacia la segunda puerta con el bebé apretado contra el pecho, y con la mano libre buscó la manija cubierta de barro. La sombra extendió algo como un brazo y el aire se volvió sólido, empujándola hacia atrás. Pero Clara apretó los dientes y dijo en voz alta una sola frase, no como oración religiosa, sino como afirmación absoluta. «Mi hijo no es tuyo». La caverna vibró y la sombra retrocedió un paso, como si esa frase hubiera cortado un hilo invisible. El bebé en sus brazos lloró con su voz real, y por primera vez en varios minutos, Clara sintió el peso auténtico de Mateo, el calor pequeño de su cuerpo, el latido rápido contra su pecho. La entidad reaccionó con furia silenciosa y el espejo se empañó por completo, mostrando ahora una escena distinta. El cuarto del bebé en la casa, el armario abierto, la cama vacía y Clara misma de pie en la habitación, sosteniendo un bulto. Pero el rostro de Clara en la imagen era diferente, con ojos negros. Ella entendió que la sombra podía imitarla también, que el intercambio no se limita a niños, que puede copiar el lugar de quien baja. Clara abrió la segunda puerta con un tirón fuerte y un aire diferente la golpeó la cara, un aire más seco, menos húmedo, como si al otro lado hubiera otra capa del umbral. El espacio detrás de la puerta era un pasillo más estrecho, con paredes de piedra vieja y marcas de manos, y al fondo se veía una luz tenue, amarilla, como la luz de una lámpara lejana. La sombra intentó seguirla, pero algo en el marco de la puerta pareció frenarla, como un límite grabado en la piedra. Clara corrió por ese segundo pasillo con el bebé en brazos, y cada paso resonó como si muchas otras personas hubieran corrido allí antes, dejando una memoria de pánico impregnada en el suelo. A medida que se acercaba a la luz, escuchó sonidos que no pertenecían a la casa ni a la caverna, sonidos de un lugar que parecía viejo, como una estación abandonada, un túnel antiguo, un sitio donde el tiempo quedó detenido. La luz venía de una lámpara colgante que se balanceaba lentamente sin viento, iluminando una puerta final, metálica, con una ranura vertical como una boca cerrada. Clara se acercó y vio con horror que esa puerta metálica tenía una placa oxidada con letras apenas legibles que no correspondían a ningún idioma moderno, pero que su mente entendió por intuición. Salida. La trampa era evidente, porque si ese lugar tuviera salida real, no necesitaría anunciarla. El bebé en sus brazos se calmó por un instante y su mirada volvió a ser la de Mateo, y esa calma fue peligrosa porque el cansancio se le subió a Clara como un golpe. La entidad aprovechó esa rendija de agotamiento y su respiración grave sonó de nuevo, ahora dentro del segundo pasillo, aunque no debía poder cruzar. Clara se giró y vio la sombra al final del pasillo, más delgada, más estrecha, como si estuviera usando el espacio entre piedras para filtrarse. Comprendió que el umbral no es una puerta con un marco, es una red, y la entidad encuentra grietas donde el miedo abre una rendija. La puerta metálica comenzó a vibrar, y Clara sintió que algo del otro lado golpeaba suavemente, no con violencia, sino como un aviso. La sombra se acercaba, el bebé volvía a llorar, y Clara entendió que no podía quedarse atrapada entre dos amenazas.
Entonces hizo lo único que no quería hacer. Se acercó al espejo pequeño que estaba en la pared del túnel, un espejo manchado, antiguo, y lo miró de frente. En el vidrio vio a la sombra detrás de ella, pero también vio otra cosa, una figura femenina, pálida, con ojos cansados, de pie a la izquierda del reflejo, como si estuviera esperando. La figura femenina no era Clara, y sin embargo se parecía, como una versión de madre vieja, una madre que ya había bajado y no pudo salir. La figura levantó una mano y escribió en el vapor del espejo una frase corta: «No lo entregues». Clara sintió que el túnel temblaba cuando la sombra llegó a pocos pasos, y el bebé se agitó en sus brazos como si algo dentro de él quisiera escapar. Clara apretó a Mateo, cerró los ojos un segundo y tomó una decisión sin negociación. Empujó la puerta metálica con todas sus fuerzas. La puerta cedió con un chirrido agudo y una ráfaga de aire cálido, real, doméstico, le golpeó la cara. Clara cayó hacia adelante y rodó sobre alfombra, y al levantar la mirada vio el cuarto del bebé. Estaba de vuelta. El armario estaba abierto. La habitación era normal. Mateo lloraba de verdad en sus brazos. Clara se puso de pie temblando y cerró el armario de golpe, empujando las puertas con las palmas como si quisiera sellarlas con su propia piel. El frío no desapareció del todo, pero se debilitó, como si la entidad hubiera quedado atrapada al otro lado por un momento. Clara miró el monitor en el suelo y la pantalla mostraba la cuna con el bebé dentro, pero esta vez coincidía con la realidad. Ella respiró con dificultad, pensando que había terminado, pero en el silencio que siguió, escuchó algo que le quitó el alma del cuerpo. Una respiración grave. No venía del armario, venía del espejo del cuarto. Clara giró lentamente y vio que el vidrio estaba empañado desde adentro, y una frase apareció con letras torcidas, despacio, como una promesa escrita con paciencia. «La puerta ya te conoce». El llanto de Mateo se detuvo de golpe, y por un segundo su mirada se quedó fija en el espejo, demasiado fija para un bebé. Clara lo apretó contra el pecho mientras el frío volvía a instalarse, suave, silencioso, como la mano de alguien que regresa a tocar la misma cerradura. La casa estaba tranquila por fuera, pero Clara entendió que el umbral no se había ido, solo había aprendido el camino. Y lo peor no era que la puerta siguiera existiendo, sino que ahora sabía exactamente dónde vivían. Si esta historia te hizo mirar hacia el armario o el espejo de tu habitación, suscríbete ahora mismo a Historias de Terror en YouTube y sígueme también en Spotify, donde también me encuentras como Historias de Terror para más relatos que cruzan el límite entre este mundo y el otro. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que ame el terror, porque recuerda, algunas puertas no se abren solas y cuando lo hacen, siempre dejan algo mirando desde el otro lado.